Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de nuestra Junta Directiva, de la Presidenta Ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, queremos ofrecerles a todos una muy cordial bienvenida a esta capacitación o asesoría individual con enfoque en productividad empresarial que hemos llamado Cómo dar el uso correcto a los diferentes recursos que se tienen como parte del negocio. La productividad es la capacidad que debe tener el negocio para producir más sin la necesidad de aumentar los recursos. Por ende, su mayor objetivo es lograr optimizar el uso de los recursos. Nuestro objetivo entonces como Cámara de Comercio en la mañana de hoy es ayudarles a ustedes, nuestros empresarios y comerciantes, a reconocer la importancia de aplicar la excelencia operacional en los procesos del negocio con su impacto en la rentabilidad. Entonces vamos a hablar sobre el contexto de la productividad empresarial, la excelencia operacional y su aplicación en la empresa, eficiencias versus eficacia, medición de productividad, o sea, por qué es importante medir y estandarizar, y ahí vamos a hacer un ejercicio práctico. También vamos a hablar sobre la aplicación de la administración por procesos, el PIG como termómetro de ineficiencias, entre otros temas. Quiero contarles entonces que esta capacitación hace parte de 3 rutas de acondicionamiento microempresarial que diseñamos para ustedes en el año 2022. Estas rutas las vamos a ir desarrollando en el transcurso del año. Tenemos rutas sobre acondicionamiento administrativo y financiero, que es esta que estamos cerrando ya con esta capacitación del día de hoy. Para el mes de marzo viene una ruta de acondicionamiento estratégico y posteriormente vamos a tener una ruta de acondicionamiento en gestión comercial. Entonces, la invitación es a que ustedes estén muy atentos a las invitaciones que les llegan a su correo electrónico. Igualmente, todas estas capacitaciones las pueden consultar en nuestra página web. Entonces, quiero contarles un poquito acerca de la metodología de las rutas. La ruta tiene una duración de 3 horas y la partimos en 2 momentos. Entonces, el primer momento es esta capacitación o asesoría grupal que tiene una duración de 2 horas. Aquí lo que vamos a hacer es contextualizarlos a ustedes sobre este tema de productividad y les vamos a hacer la explicación de una herramienta de apoyo que les vamos a entregar para que ustedes puedan implementar acciones reales de mejora en su negocio o empresa. Y el segundo momento es una asesoría individual de 1 hora, que también la hacemos de manera virtual porque nos seguimos cuidando. Allí nosotros les asignamos un consultor para que él les resuelva dudas e inquietudes con relación a la aplicación de la herramienta y obviamente pues temas relacionados. También les entregamos entonces las memorias del evento, que se las enviamos a su correo electrónico e igual las colgamos en la página web de la Cámara de Comercio. En la parte superior derecha de la página encuentran un icono que se llama Centro del Conocimiento. Allí le dan clic y encuentran las memorias de este evento y de todos los que vamos desarrollando diariamente en la Cámara. Les enviamos también a su correo electrónico la herramienta que les mencioné anteriormente, pues este instructivo para que ustedes puedan aplicar el conocimiento en su negocio. Y también esta capacitación queda grabada en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio Aburrasur. ¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa? Están matriculados en la Cámara de Comercio Aburrasur, renovados por lo menos al año 2021, o sea, el año inmediatamente anterior. De las 3 rutas que se manejan en el programa que les mencioné anteriormente, la administrativa y financiera, la comercial y la estratégica, y que vamos a ir ejecutando en el transcurso del año, ustedes pueden participar en estas capacitaciones las veces que deseen, pero solamente para la asesoría individual, solamente lo pueden hacer una vez y esto, digamos, para darle oportunidad a toda nuestra base microempresarial de la subregión. Su consultor los estará contactando, el consultor pues que les asignemos los estará contactando entre 8 y 10 días a partir de hoy para la asesoría individual. Lo más importante para la Cámara es que ustedes estén dispuestos a recibirla, en ella pueden participar las personas de la empresa que ustedes consideren necesario. Bueno, entonces les recuerdo que esta capacitación tiene una duración de 2 horas, o sea que estamos cerrando más o menos a las 10 de la mañana. Para lograr nuestro objetivo académico, entonces en la mañana de hoy contamos con el consultor docente Juan David Bustamante. Él es administrador de negocios internacionales y coach empresarial. Se ha desempeñado como gerente para importantes marcas de retail nacional. Es emprendedor en los sectores de alimentos y de servicios, profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ciencias Económicas.
miembro del equipo piloto de excelencia operacional 2.0 para el Grupo Éxito en el año 2013. Ha liderado proyectos en el sector social enfocados en la creación de oportunidades de empleo y emprendimiento para población en situación de vulnerabilidad, por lo cual fue galardonado en el año 2019 con el premio Héroes como Vos, categoría individual, otorgado por la Alcaldía de Medellín. Bueno, entonces acordé antes de iniciar con el docente que él va a ir desarrollando el tema, digamos, por bloques y ahí va a ir resolviendo las preguntas que ustedes pueden formular aquí en la parte superior de la plataforma. Pueden mirar y ahí encuentran un icono que dice preguntas. Entonces, a medida que ustedes se las vayan ocurriendo las preguntas, nos las van copiando ahí y cuando él haga el corte, pues entonces yo se las voy pasando para que él no las resuelva. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial. Cualquier duda o inquietud, también igualmente me la pueden colocar ahí en la sección de preguntas. Les doy de nuevo la bienvenida, espero que tengamos una mañana muy productiva y Juan David, bienvenido y te doy la palabra. Bueno, Tatiana, muchas gracias. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, Juan David, te estamos Sí, escuchando bien. listo. Muchas gracias, Tatiana, pues por la presentación y a la Cámara de Comercio de Burrasur por esta invitación. También pues como a los asistentes y a los presentes por disponer de este espacio para acompañarnos. Esperamos entonces que sea, como decía Tatiana, una charla muy productiva, pero que de verdad puedan llevarse unas herramientas aplicables a cada una de sus empresas y de sus negocios y que puedan ver o percibir pues, resultados positivos. Como les contaba Tatiana ahorita, el tema que nos trae hoy es la productividad empresarial, entendiéndola como, digamos, el nivel de eficiencia que tenemos entre lo que nos gastamos versus lo que recibimos en ingresos o ventas. El objetivo de esta charla, entonces, como les contaba Tatiana, es reconocer la importancia de operar bajo una filosofía de excelencia operacional en todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestros negocios y empresas y entender qué impacto va a tener esto directamente en nuestra rentabilidad. A veces no se trata de vender más, sino cómo estoy gestionando mis recursos para que eso que yo vendo finalmente me traiga más beneficios. Yo quiero proponerles como unas reglas para esta charla y una de ellas es estar presente. Ya ustedes, digamos, se desconectaron de sus negocios un momento, de sus obligaciones diarias. Vamos a estar aquí conectados. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen. Vamos a tener una actitud para aprender, no les dé miedo preguntar, si no entienden, por favor, me lo hacen saber. Recuerden que esto es una charla para que ustedes de verdad se puedan llevar herramientas funcionales. Vamos a tener buena disposición para conocer una nueva forma de hacer las cosas. Por mucho tiempo que llevemos en nuestros negocios, en nuestras empresas haciendo algo, yo creo que uno siempre puede sacar algo adicional o puede aprender alguna cosita adicional que le aporte, digamos, beneficios. Y por último, tal vez la más importante es que luego de ver esta charla realmente haya una intención de aplicar cambios y de aplicar unos planes de mejora, porque si no sales como a cambiar cositas, tal vez hayas perdido 2 horitas de tu tiempo aquí en esta charla. Entonces, hoy les voy a compartir una frase de, digamos, uno de los pensadores modernos en todos estos temas de administración. Él se llama Peter Drucker, que básicamente lo que nos dice es que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y si no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces, la idea de este ejercicio es que salgamos con un cambio de mentalidad hacia, digamos, una cultura de mejoramiento continuo. Recuerden que el éxito de los negocios en gran medida está, digamos, definido por la disciplina que nosotros tengamos en nuestros quehaceres diarios y porque haya una verdadera intención de mejorar día a día. Vamos a empezar entonces con el tema que nos trae hoy, que es la productividad empresarial.
entendiendo la productividad empresarial tal vez como uno de los indicadores más importantes que hay a la hora de saber si estamos operando de una manera correcta en nuestros negocios o no. Yo les decía ahorita que la productividad empresarial es como ese nivel de eficiencia que hay entre lo que yo me gasto versus lo que a mí me está ingresando, digamos, en ventas. Y ahorita esta palabrita de eficiencia voy a hacerle zoom y vamos a hablar un poquitico más de ella, pero entonces entendemos esa productividad empresarial como un retorno que hay, ¿cierto? De lo que yo me gasto y cuánto de eso que me estoy gastando me está retornando en ingresos o ventas. Vamos a ver unos factores que inciden directamente en nuestra productividad. Cuando hablamos de productividad, generalmente tendemos a pensar que es algo que se aplica a fábricas. Ahí mismo nos transporta como a temas de procesos, una planta de producción, pero aquí la productividad empresarial la estamos viendo como, digamos, un indicador financiero más que digamos, como de operación, ¿cierto? Es válido mirarlo de las dos formas, pero aquí nos vamos a enfocar en esa parte financiera. Lo primero que nos puede estar afectando esos indicadores de productividad empresarial pueden ser normativas, bien sea internas o externas. Cuando son externas, no hay mucho que nosotros podamos hacer allí, generalmente son políticas públicas que no podemos cambiar ni gestionar. Lo único que nos queda allí como empresarios es adaptarnos de la mejor manera para que esto no afecte como nuestros procesos, ¿cierto? Pero sí hay normativas internas que a veces nos creamos que nos pueden afectar toda esta productividad, a veces el servicio al cliente, nuestras mismas rentabilidades. Yo aquí les voy a poner un ejemplo de lo que podría ser una normativa interna. Supongamos que uno de los que está aquí presente tiene un negocio donde vende aparatos electrónicos. Y este empresario o empresaria, luego de hacer un estudio, se da cuenta que para los aparatos que cuestan, digamos, hasta 50.000 pesos al precio de venta, no le justifica recibir, si tiene alguna garantía y enviarlo al centro de servicios para que evalúen por qué es la garantía. Al hacer ese estudio se dio cuenta que es más costoso recibir el producto, transportarlo hasta el centro de servicios, pagar lo que cuesta tal vez allá la revisión. Entonces estableció una política donde productos hasta 50.000 pesos simplemente les hace un cambio mano a mano. Y así se evita todo un montón de procesos, a la larga es mucho más rentable y, digamos, su cliente queda más satisfecho. Entonces, esto es como, digamos, tal vez un ejemplo de lo que podría ser una normativa interna que me permita ser más productivo y rentable. Esto solo son ejemplos, no es que lo vayan a ir a hacer así en cada uno de sus negocios, porque finalmente hay que hacer un estudio a conciencia de esos procesos, evaluar muy bien como todos esos costos antes de uno tomar este tipo de decisiones. Otro de los factores, y tal vez este es uno de los que más inciden en nuestra productividad, es la organización y la planificación. La mayoría de las veces la productividad se afecta por no hacer una buena planeación, ¿cierto? Yo aquí lo que quiero es compartirles, o más bien dejarles unos interrogantes y sembrarle como esa semillita, y es si en sus negocios cada uno de ustedes tiene implementado un esquema de trabajo para el día a día. O sea, si te organizas en tu agenda, si te preparas, si destinas tiempo para, digamos, X o Y labor, o si el equipo que te acompaña, personas que tienes a cargo, lo hacen. No solamente en el día a día, esto es muy importante también planearlo digamos, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar durante este año? ¿Qué actividades puntuales voy a tener como, no sé, ferias comerciales, por ejemplo, o momentos, digamos, más críticos como una toma física general? Estamos hablando pues de inventario, ¿cierto? Entonces, planearse y organizarse para que no lleguemos todos los días tal vez a inventar o nuestros trabajos o nuestras funciones, porque a veces somos como calentando ahí puesto y a ver qué pasa, de pronto llega un cliente, ¿cierto? Es más bien como organizar.
Otro de los factores que más nos inciden es la digitalización y el uso de nuevas tecnologías. Yo creo que pues aquí realmente no hay mucho que profundizar. Es tal vez conocido por todos que el uso de las herramientas siempre nos va a facilitar procesos, nos permite acceder a la información de una manera más fácil, tener dónde consultar, por ejemplo, cuánto vendí yo esta semana hace un año, tal vez, o consultar quiénes son mis clientes, ¿cierto? Este uso de las nuevas tecnologías es muy importante que lo apliquemos. Hay muchas herramientas gratuitas el día de hoy, aplicaciones, páginas web, y hay que hacer, digamos, uso de ellas y aprovecharlas. No nos quedemos ahí apuntando en un librito, en un cuaderno, cuánto estoy vendiendo en el día a día, sino que vamos migrando hacia estas herramientas. Otro factor que incide mucho en la productividad es la tercerización de servicios. No siempre cuando yo hago todo es lo mejor, ¿cierto? A veces tenemos, digamos, como en nuestras mentes ese paradigma de que hacerlo yo todo es mucho más económico. Muchas veces comparando números con números así raseros, puede que sí. Vamos a hablar aquí de un servicio, por ejemplo, como la mensajería. Puede que yo diga, listo, contratar el mensajero de una manera directa es más económico para mí, pero hay costos ocultos en la mayoría de los casos que no evidenciamos y que sí pueden terminar afectándonos mucho nuestros indicadores de productividad. Por ejemplo, que el mensajero tenga un accidente y se incapacite por un periodo largo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tenemos que seguir pagando una incapacidad. Fuera de eso vamos a tener que pagar a otro tercero que nos ayude a hacer ese tema. Entonces, a veces implementar tercerización de servicios puede que sea mucho más productivo. Yo siempre, cuando hago consultorías, en este tipo de casos hablo de que hay como tres macroprocesos que uno hace en los negocios. Uno de ellos puede ser la fabricación o producción. Uno de estos otros es como, digamos, la logística o el transporte o la distribución. Y otro que es la comercialización final o venta al cliente final. A veces, cuando trato de hacer las tres cosas o todos esos procesos de los que hablamos, no termino haciendo nada bien, termino haciendo todo a medias, no me concentro en algo puntual. Entonces, como dice por ahí el dicho que es muy sabio, al César lo que es del César, tratemos de concentrarnos en lo que somos mejores y digamos lo que es nuestro core o nuestro centro de negocio, enfoquémonos en eso y tercericemos servicios, que no está mal. Obviamente, si esto en su caso pues lo ayuda a ser más productivo y rentable, tercericémoslos y dejemos que otras personas que son especialistas en su sector pues nos ayuden con estos quehaceres diarios. Uno de los factores también que nos afecta muchísimo son las inversiones. A veces hacemos inversiones pensando que vamos a vender más, que vamos a producir más, que vamos a ser más rentables, abrimos nuevas sedes, contratamos más personal, compramos maquinaria, pero no siempre es la mejor decisión. Revisemos primero, ¿será que si yo hago un turno más, podría alcanzar esa rentabilidad con los equipos que ya tengo disponibles? ¿O será que si aumento la jornada unas horitas más, pudieran abarcar ese otro, digamos, sector al que quiero llegar? O si abro un tema de ventas digitales, por ejemplo. En fin, la invitación es a que antes de ejercer una inversión, sobre todo si estamos hablando de maquinaria, analicemos todos los factores posibles, tal vez maquilar una parte, tal vez compartir con otra empresa un tiempo de uso de una máquina, porque muchas veces cuando estamos en crecimiento nos vamos quedando tal vez cortos, adquirimos una máquina de mayor capacidad, si es del caso, y ya lo que empezamos es a tener tiempos improductivos de esa máquina, ¿cierto? Ahí es donde vamos perdiendo como, digamos, esa rentabilidad, porque al momento de hacer una inversión, recuerden que esto nos va a ir afectando desde ese momento hacia adelante, digamos, todos nuestros indicadores económicos. Y finalmente, flexibilidad y capacidad de adaptación es otro indicador que nos puede afectar. Hay algo que es seguro en todos los negocios y tal vez en la vida lo más seguro que hay es el cambio. Siempre estamos en constante cambio, todo el tiempo. Lo que hacíamos hace 2 años
no es lo mismo que hacemos ahora y para la muestra un botón nos llegó esta pandemia que nos dio tres vueltas a muchos, entonces hay que tener esa capacidad de flexibilizar, de adaptarse, de cambiar procesos para que evitemos como esos obstáculos o esos bloqueos que nos encontramos a la hora de ser mucho más productivos o tal vez más rentables. Ahorita comenzaba esta charla con un tema que es la excelencia operacional, ¿cierto? Pero entonces, antes de pasar a este tema, quiero recapitular qué llevamos hasta aquí y abrir el espacio por si de pronto alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta o algún aporte, lo puede hacer. Entonces, vimos que la productividad empresarial básicamente lo que nos indica es cuando estamos operando de una forma correcta, ¿cierto? Nos mide ese retorno que estamos teniendo de alguna manera de los gastos o las inversiones o los recursos que nosotros vamos, digamos, comprometiendo en nuestros procesos y en nuestros negocios en el día a día. También vimos que hay unos aspectos básicos que pueden mejorar o afectarnos la productividad, que fue lo que acabamos de ver hace un momento. Y aquí en este espacio voy a abrir la oportunidad de hacer preguntas o aportes, si alguien los tiene, antes de que pasemos a hablar un poquito y a profundizar sobre este tema de excelencia operacional. Juan David, hola, no, hasta ahora nadie ha hecho ninguna pregunta. De nuevo, entonces Ok, los invitamos a que participen. En la superior derecha de la plataforma encuentran el panel de preguntas. Entonces ahí nos pueden ir escribiendo. Yo estoy atenta para irle pasando las preguntas a Juan David. David, gracias. listo, a ti, Tatiana, muchas gracias. Bueno, entonces, hablemos de este tema de la excelencia operacional, que es bien importante. Y digamos que la excelencia operacional es como una forma de trabajar englobando las mejores prácticas que hay en el sector, si se quiere, ¿cierto? Para alcanzar un fin último que es la optimización de los recursos, que finalmente es como lo que nos reúne hoy acá, ¿cierto? ¿Cómo hacer ese uso eficiente de los recursos que yo tengo? A través de digamos, de la aplicación de la excelencia operacional, yo lo que busco es estandarizar mis procesos, entendiéndose como procesos cualquiera que yo haga en la empresa, sea un proceso de atención de servicio al cliente, sea un proceso de venta, sea un proceso de despacho, de producción. Mm, Piensen en todo lo que ustedes hacen en su día a día. Entonces, ¿cómo yo puedo estandarizar mis procesos que me lleve de una manera a reducir o minimizar variaciones para que yo pueda controlar los resultados que estoy obteniendo? Digamos que la excelencia operacional en sí, pudiéramos decir que no es como un objetivo, es más bien como una filosofía de trabajo donde lo que yo hago es buscar siempre operar de una manera eficiente, de tener un control de todos mis procesos, bien sea porque los haga yo mismo o porque tenga un equipo que lo haga. A veces nos cuesta más controlarnos y medirnos cuando somos nosotros mismos porque creemos que lo hacemos muy bien, ¿cierto? Medirse uno, controlarse uno o digamos, criticarse uno es mucho más complejo que hacerlo hacia otro, ¿cierto? Entonces, ahorita les hablaba de que íbamos a revisar dos términos. Uno es eficacia y uno es eficiencia. Esta palabra eficiencia la hemos, digamos, como tocado alrededor de esta charla. Siempre hemos hablado de que la productividad empresarial es nuestro indicador de eficiencia entre gastos y ingresos o ventas. Y aquí es muy importante hacer, digamos, como una diferenciación entre estas dos palabras. Lo que yo tengo por un lado de eficacia y lo que tengo por el otro lado de eficiencia. La eficacia consiste en alcanzar las metas que yo me propongo en la empresa, ¿cierto? O sea, yo me establezco un objetivo y yo soy eficaz en la medida que logro ese objetivo, que llego ahí, me puse una venta de vender X cantidad de plata, la logré, soy eficaz. Me puse una meta de llegar a tantos clientes, de alcanzar tantas visualizaciones, por ejemplo, en Instagram. Entonces, soy eficaz en la medida que estoy logrando esas metas que yo me propuse, ¿cierto? Pero lo otro
es eficiencia. Entonces pudiéramos decir que la eficiencia se refiere a el logro de esas mismas metas, pero con una cantidad óptima de recursos. Cuando decimos óptima, estamos haciendo énfasis en que óptimo es ni más ni menos, es lo que es, ¿cierto? O sea, yo puedo vender, no sé, 10 millones de pesos semanales, pero resulta que es que para vender esos 10 millones me gasto 8 y otra persona vende los mismos 10 millones y se gasta 5. Esa otra persona que se gasta 5 es mucho más eficiente porque está logrando mi mismo resultado pero con menos recursos. Ahí es donde hacemos énfasis en la importancia de este término de la eficiencia y por eso la productividad empresarial lo que nos está midiendo es qué tan eficientes somos con lo que nos gastamos para generar cierto nivel de ingresos, perdón, o de resultados. ¿Cómo podríamos operar entonces con excelencia operacional en la empresa? Esto tal vez es como ya un interrogatorio que ustedes deben tener ahí, una pregunta. Bueno, y entonces listo, todo muy bien, pero yo aquí, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Lo primero que les recomiendo es implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa. Esto suena así como todo medio complejo, pero realmente el sistema de calidad, o cuando hablo de sistema de calidad me estoy refiriendo a que hagamos planes de mejora continua. Esto no tiene que ser supremamente estructurado ni lo más complejo, lo que tiene que dar es resultados. Finalmente es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces, estamos todo el tiempo digamos, en actitud de mejora, de controlarnos, de medirnos, de revisar qué podemos hacer mejor, siempre dejemos o todo lo que hagamos, pongámonos esa pregunta, ¿será que lo pudiera hacer de una mejor manera? Y si lo pudiera hacer de una mejor manera, ¿cómo lo podría hacer? Y hago un plan de mejora o me trazo como una meta para poder lograr eso. Otra recomendación, otra invitación es a crear unos estándares para los procesos. Tengan indicadores con los cuales medirse a ustedes mismos o a sus equipos. Porque si yo no tengo como ese rasero, yo nunca voy a saber si lo que estoy haciendo es lo mejor o pudiera hacerlo mejor o será que estoy por debajo de lo que debería estar haciendo en el promedio, en la industria. Entonces tengamos ese punto de referencia con el cual compararnos. Aquí, pues, obviamente, esos indicadores, esos estándares de medición dependen mucho de los negocios, o mejor dicho, son tantos como negocios hayan aquí presentes. Pero si ustedes tienen personal a cargo, si por ejemplo tienen varios, midan entre ellos cuánto hace uno, por ejemplo, si estamos hablando de ventas, si estamos hablando de una maquila, por ejemplo, si es una producción de textiles, bueno, ya cada uno entre sus procesos trate de medir o entre empleados o entre, digamos, locales, si por ejemplo, o puntos de venta, si por ejemplo tiene varios, o si no, midámonos, si es, digamos, el punto de referencia es nosotros mismos con nosotros mismos, entonces hagamos una medición en diferentes momentos para saber si puedo alcanzar unos mejores resultados, pero siempre dejen por ahí anotado, tengan como mapeado cuánto fue ese indicador que les dio en algún momento ese resultado para saber si están evolucionando y están logrando tener mejores indicadores. Y por último, incorporar tecnología a los procesos, que digamos, este ítem es bien importante, ahorita lo tocábamos, y es que en la medida que yo tenga ese apoyo tecnológico, yo voy a poder ser, digamos, como más estandarizado, ¿cierto? Voy a poder tener un mejor control de todo lo que hago. Si estamos hablando de ventas, voy a poder medir claramente si, por ejemplo, quiero medir ventas de febrero del año pasado o febrero del año antepasado, ¿cierto? ¿Qué pasó tal día de la semana? Ahorita hay muchas herramientas gratuitas que les pueden permitir eso. Entonces, hagamos uso de las herramientas, incorporemos tecnología, no nos quedemos con los cuadernos, tal vez busquemos migrar de la caja registradora que finalmente no nos permite hacer análisis de información. La información es muy valiosa. Hoy en día tal vez es uno de los activos más importantes que pueda tener una empresa.
Voy a darles algunos ejemplos de cada uno de estos, digamos, de estas recomendaciones para que ustedes vayan tal vez dimensionando cómo podrían irlo implementando en sus negocios. Por ejemplo, al hablar de implementar un sistema de gestión de calidad o de la empresa, hablábamos de incorporar también como procesos, como raseros, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a la hora de yo buscar personal nuevo, de contratar una persona, yo tengo un manual o una guía con la cual yo pueda ir buscando como ese perfil que quiero? Si tengo claro, por ejemplo, una descripción de ese cargo, si le pido a un psicólogo que no sea yo, que me busque ese personal y me haga ese proceso, ¿qué va a ir a buscar él? ¿Cierto? Entonces, ir teniendo como esos puntos de referencia, esos manuales, esas guías, esas políticas, donde yo vaya teniendo claro guías de entrenamiento cuando me llegue un personal nuevo, políticas, por ejemplo, para contratar, es que mi personal yo lo necesito que tenga ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertos valores. Tengamos, digamos, un organigrama, por ejemplo. Que es que, Juan, solamente soy yo, ¿para qué voy a tener un organigrama? Visualizar es muy importante. Piensen a futuro, cuando su empresa vaya creciendo, cómo van a ser esas áreas, cómo va a ser ese personal que va a tener. Cree ese organigrama, digamos que de alguna manera para visualizar, y si en algún momento tiene la oportunidad, ojalá, de contratar personal nuevo, usted sepa por dónde va arrancando. ¿Cuál es ese cargo más importante o ese rol más importante que le va a permitir lograr esos resultados? Si tiene personal a cargo, cree reglamentos internos de trabajo, son súper importantes eh, para que la gente sepa cómo actuar en determinados momentos, o por ejemplo cree protocolos de servicio y de atención al cliente. En fin, la idea o la invitación aquí es que a través de manuales, de guías, de políticas que usted vaya teniendo en su negocio, les recuerdo, no tienen que ser complejas ni largas que nadie las lea, sino más bien prácticas, pero que usted le permita estandarizar sus procesos en el día a día y evitar como tantos márgenes de error o tantas variaciones en los resultados. Otra, digamos, como recomendación o ejemplo, pudiera ser ejercer un control de los inventarios. Esto sobre todo para quienes venden productos, para quienes son comerciantes o productores, y no tanto como para el lado de los servicios, ¿cierto? Pero ejercer un control en los inventarios es muy importante, y cuando hablo de hacer control de inventarios, no es solamente ir a contar cuánta mercancía tengo, pues eso hace parte del proceso. Hacer inventarios, digamos, generales en una vez al año o en diferentes momentos del año, o también ir haciendo lo que se llaman inventarios selectivos, que es una manera de ir controlando ciertos productos que son más sensibles digamos, a la merma, o que son más proclives a generar, pues como que se deterioren o se venzan o se pierdan. Bueno, finalmente el control de los inventarios es importante, pero hay otros aspectos del control del inventario que a veces vamos dejando como de lado. Por ejemplo, políticas de ellas de inventario. ¿Esto qué significa? Que yo tenga claro cuánto es lo máximo que yo voy a almacenar de un producto, digamos, en relación a su promedio de venta. Un ejemplo, yo tengo una tienda de mascotas y la tienda de mascotas vende medicamentos para, no sé, para desparasitar perritos o gatos. Resulta que los medicamentos no es el producto que más me rote, es costoso, se puede vencer, ¿cierto? Entonces yo adquiero algunos para la venta, pero ese producto se vende uno al mes y resulta que yo compré una caja de 24. Por promedio de venta es un producto que me va a durar, en teoría, 2 años allá almacenado, ¿cierto? Entonces, establecer políticas de inventario es tener claro como gerente de su negocio
cuánto es lo máximo que yo voy a guardar en inventario, porque finalmente eso se traduce en plata muerta y plata quieta ya en una bodega. Entonces yo puedo decir, ve, yo no voy a vender en mi negocio nada que su rotación sea superior a 3 meses, ¿cierto? Si es un producto que me demora más de 3 meses en venderlo, lo saco de mi portafolio, no es un producto rentable, es un producto que me afecta mi flujo de caja y yo necesito en mi negocio pues que el dinero esté todo el tiempo fluyendo y rotando, ¿cierto? Entonces, establecer estas políticas de inventario son muy claves en los controles de inventarios y no solamente en, digamos, en ir a contar mercancía, ¿cierto? Hay otros temas que muchas veces dejamos de lado y son políticas o controles en el uso de los insumos, digamos, como varios, por ejemplo, insumos de aseo, insumos del cafetín para empleados como, digamos, el café, yo qué sé, lavaplatos, o usos de papelería, resmas, lapiceros, en negocios de comidas, el uso de los vasos, por ejemplo, las servilletas. A veces son cositas que no les ponemos mucha atención, que creemos que no son tan significativos, pero cuando usted mide en unidades o en pesos durante todo un año, se va a dar cuenta que esas cosas empiezan a ser importantes. Entonces aquí el perdón, la pregunta es ¿ustedes tienen eso tal vez como controlado en custodia? ¿Solamente una persona tiene acceso a esos insumos o cualquiera puede ir y sacar, digamos, sin ningún control? Porque esto es muy importante en las finanzas de la empresa. Todos estos gastos hormiga que también aplican en las finanzas personales nos van haciendo un huequito que a veces no nos damos cuenta, pero nos van afectando nuestras rentabilidades. Tenemos entonces, digamos, los indicadores de medición que les contaba ahorita, los indicadores de productividad por proceso. Vamos a tratar de sacar promedios en las cosas o en los procesos que nosotros hagamos. Por ejemplo, si tenemos una carnicería, ¿cuántos kilos es capaz de despostar por hora uno de nuestros carniceros? Si vendemos en bandejas, ¿cuántas bandejas es capaz de empacar? Si tenemos un supermercado, ¿cuántas unidades por hora en promedio yo estoy vendiendo? Si tenemos una peluquería, en promedio, ¿cuántas clientes o cuántos clientes atendemos por hora? Finalmente, estos son promedios que nos van a servir para compararnos. Obviamente hay desviaciones. Ustedes me dirán, ve, yo tengo una peluquería, pero es que depende del proceso, hay clientes que se demoran más y es cierto. Pero cuando yo mido digamos, un periodo de tiempo importante, yo sí me voy dando cuenta que en promedio fulanito es capaz de atender en una semana tantos clientes, esta otra persona es capaz de atender tantos, y más o menos ahí voy sacando un rasero. Yo en mi negocio soy capaz de atender en promedio tantos clientes a la semana. Si contrato un nuevo personal y ese personal está por debajo, venga, ¿qué está pasando? Nosotros aquí tenemos este estándar, le hace falta capacitación, le hace falta herramientas, o que has visto, no sé, llegó una competencia nueva. Es muy importante tener esos indicadores, esos puntos de referencia. Y por último, ahorita que hablamos de la tecnología a los procesos, yo voy a compartirles dos herramientas que pueden ser muy importantes. Si usted es un negocio de servicios y sus clientes, digamos, están medios en la mayoría de los casos por llamada, ¿cierto? Con eso es lo que vamos controlando, vamos trayendo clientes. Implemente un sistema de lo que llamamos el CRM. Hay herramientas gratuitas como una que se llama HubSpot, con la cual puedes tener, digamos, o ir llevando el control de todo lo que vas haciendo con ese cliente. Le hice una llamada, le mandé un correo, quedó de devolverme una respuesta. Este sistema te va lanzando alertas y te va llevando como todo un proceso. Si tienes personas a cargo, puedes ir mirando cada uno de ellos qué va haciendo. Desde la misma herramienta puedes ir enviando los correos y digamos que así ejerces un mejor control. Pero si eres, por ejemplo, una tienda eh, o no sé, una peluquería o artículos de belleza,
y todavía operas con una caja registradora, que es muy normal, no es que esté malo, porque al menos estás haciendo un control, pero pudieras enseñar herramientas como por ejemplo 30 o Facturas Cloud que te permite, son gratuitas, hago énfasis que lo que les estoy compartiendo es herramientas gratis, fáciles de usar, donde puedes ir llevando control de tus inventarios, de lo que vas vendiendo, si vendiste a crédito, por ejemplo, que te lleve un control de lo que te deben tus clientes, o por el contrario, si tú eres el que debes, puedes ir llevando un control de esas facturas a tus proveedores. Finalmente, la invitación es que vayamos implementando otras cositas, vayámonos montando en temas de tecnología que ahorita nos pueden facilitar mucho más los procesos. Y finalmente, todo este tema, digamos, de operar con excelencia operacional, se resume en este grafiquito que tenemos aquí a la derecha, donde empezamos implementando unos sistemas de calidad que les comentaba ahorita, ¿cierto? Que me van a permitir lograr estar en constante mejora, mejora continua, todo el tiempo evolucionando, haciendo las cosas de una mejor manera. Todo esto me lleva a ser mucho más productivo, ¿cierto? Voy teniendo menos variaciones en mis resultados, voy siendo más eficiente, esto me va llevando a tener una mejor rentabilidad de mis procesos, ¿cierto? Este es como un círculo que voy haciendo dentro de mi empresa y finalmente la idea es ir pasando por cada una de estas etapas y ir repitiendo el proceso en la medida que voy mejorando. Hasta aquí quiero volver a hacer la pregunta. No sé si Tatiana tenga por ahí en el chat consultas, aportes, algo que queramos que profundicemos un poquito más. Claro que sí, Juan David. Mira, Jenny Palacio nos dice, buenos días, ¿nos puedes dejar el nombre de esas herramientas para poder revisarlas? Muchas gracias. Listo, claro que sí. Tatiana, ¿cómo se las podemos compartir? Cuando enviemos la presentación. Sí, Juan David, yo ya Sí, tengo listas las memorias y la presentación para enviárselas a sus correos electrónicos. Entonces, si hay algo adicional, pues me los envías y yo lo adjunto también. listo, dale, perfecto. Las herramientas entonces, pues de las que hemos hablado ahorita es, por ejemplo, 30, así como se escribe el número 30, es una aplicación gratuita, y HubSpot es como H-U, la B de Bogotá, S-P-O-T. Eso es una herramienta también gratuita que encuentran pues en internet. La otra se llama Facturas, tal cual como se escribe la palabra, Cloud, que es como de nube en inglés, C-L-O-U-D. Así la encuentra en la App Store y creo que el loguito aparece como una F y una C, si no estoy mal. Son muy prácticas, te permiten por ejemplo, hacer cotizaciones también, que es muy importante. A veces cuando le piden a uno, ve, me puedes enviar una cotización de los servicios. Y es una manera de enviarla más formal, te permite agregar un logo, te permite enviar el PDF desde ahí hacia el correo del cliente, hacerle seguimiento. O sea, es como irnos tecnificando un poquito. Además, que te hace control de inventarios siempre y cuando sus inventarios no sean de transformación, ¿cierto? O sea, es cuando compras un producto terminado para vender un producto terminado. De pronto cuando ya haces transformación, como en restaurantes, a veces las herramientas gratuitas no te permiten hacerlo, pero puedes ir estableciendo ya como, digamos, tus formas de ir controlando los productos, por ejemplo, digamos como en panes o salchichas, si estamos hablando de comidas rápidas, o en fin, pues algo que al menos te facilite un poquitico ir midiendo y en la medida que te sientas preparado y que obviamente el negocio ya te permita migrar, vas pasando a otros sistemas, digamos, más robustos que ya son de pago, pues ahí habrán de cuánta cantidad de presupuestos hayan, siempre busquen algo que sea muy especializado como en su nicho o en su segmento de negocio para que les permita tener un mejor control. Entonces, pasemos a una pregunta que es muy importante de todo lo que hemos visto hasta aquí y es ¿por qué medir y estandarizar? ¿Cierto? Ustedes me dirán, bueno, si todo el tiempo estoy en mejora continua, quiere decir de que yo puedo tener resultados distintos y es válido, pero medir y estandarizar básicamente es igual a un mejoramiento continuo, ¿cierto? Entonces,
Hasta tanto yo no tenga claro cuál es mi promedio, yo no voy a saber si estoy mejorando mis indicadores, ¿cierto? Si estoy evolucionando. Hay frases, esto nos pasa muchísimo, como, Juan, es que así se ha hecho siempre. Esto hay que sacarlo de mi vocabulario. O es que es la única manera. Yo llevo 30 años haciendo esto y siempre se ha hecho así, es la única manera. Siempre hay formas de hacer las cosas de una mejor manera. Mucho cuidado, digamos, como con este tipo de pensamientos y expresiones en su equipo de trabajo, pero sobre todo si es usted como empresario, como dueño del negocio, quien tiene estos paradigmas y estas barreras. Esto tal vez es, digamos, el obstáculo más grande que hay a la hora de poder evolucionar en un negocio. Siempre, se lo aseguro, va a haber otra manera distinta de hacerlo y mejor. De eso se trata, digamos, nuestra función como administradores de nuestros propios negocios. Toda esta teoría y ya todo lo que vimos hasta aquí, todo procesos, manuales, bueno, todo lo que les he comentado, vamos a medirlo con unas formulitas muy sencillas y esta es finalmente, digamos, como la herramienta, o bueno, son dos herramientas, pero esta es la primera, que quiero dejarlo para que ustedes vayan y apliquen esto en cada uno de sus negocios. Es supremamente fácil, pero no se dejen engañar por esa facilidad, porque por muy fácil que sea, es supremamente diciente. Y nos va a permitir, como les decía en un principio, medir si estamos siendo eficientes, si estamos siendo productivos y si estamos sobre todo haciendo las cosas de una buena manera. Entonces la fórmula básicamente es esta. Salidas dividido entradas nos da un nivel de productividad. Es una fórmula súper sencilla. ¿Qué son las salidas? Un resultado que obtenemos en un proceso. Entonces, si estamos hablando de un proceso de venta, mis salidas es lo que yo vendí, ¿cierto? Eso es como cuántas unidades vendí, por ejemplo, o en pesos cuánto vendí. Esas son mis salidas. Si estamos hablando de una fábrica, por ejemplo, donde yo hago galletas, entonces mis salidas es la cantidad de galletas que yo produje la semana pasada, por ejemplo, o que hago por cada turno. Esas son las salidas. Listo. Recuerden que si por favor no van entendiendo algo, en el chat me escriben y vamos resolviendo las preguntas. Las entradas entonces es el trabajo o lo que yo invierto para producir esas salidas. Ejemplo, si volvamos a las fábricas de galletas, si soy una fábrica de galletas que produce a la semana 1000 galletas, esa es mi salida, las 1000 galletas. Y mi entrada es, por ejemplo, la cantidad de horas que yo pago en personal para producir esas galletas. Si estoy hablando de una peluquería, son la cantidad de clientes que yo atiendo por semana y cuántas personas yo tengo contratadas para atender esos clientes. Y así, o sea, si soy una tienda de mascotas, las salidas son las unidades que yo venda y las entradas es digamos, lo que yo pagué por un personal para estar ahí o las horas que yo invertí como dueño del negocio, perdón, para atender y poder vender esas cifras. En este resultado, o sea, cuando ustedes hagan esta división, salidas dividido entradas, igual nivel de productividad, eso me va a dar un número. Ese número que a ustedes les dé, entre más lejano a uno sea, hablando, digamos, hacia arriba de manera positiva, entre más lejano a uno sea, quiere decir que estoy siendo mucho más productivo. Y entre el resultado sea más cercano a uno o incluso menor que uno, quiere decir que me está dando una productividad negativa, ¿cierto? O que digamos que lo que yo estoy haciendo en mi negocio no está produciendo los mejores resultados. Yo puedo ser, y aquí voy a diferenciar dos términos y ahorita con un ejercicio lo ejemplificamos de una mejor manera, y es que yo puedo ser muy productivo, digamos, en términos de operación, pero pueda que no sea rentable o viceversa. Volvámonos a la fábrica de galletas. Yo puedo hacer muchas galletas a la semana,
pero finalmente el ejercicio puede que me dé que yo no sea tan rentable por otras cositas que obviamente están implícitas en la operación de una empresa que hacen que yo ya no sea rentable. Y esto pues vamos a verlo con unos ejercicios. El ejemplo uno, vamos a la peluquería. Atendió un total de 200 clientes durante la semana pasada. Estas fueron mis salidas, con dos empleados contratados, cada uno por 48 horas a la semana. Es decir, son dos personas, digamos, con jornada normal. Esta peluquería le paga a sus empleados un valor por hora de 8.000 pesos y a sus clientes les cobra por cada servicio un valor de 20.000. Entonces, este es nuestro primer ejemplo y estos son los datos que tenemos. 48 horas a la semana, cada uno de los empleados, atendido 200 clientes, tengo un valor hora de 8.000 pesos y a cada cliente le cobro 20.000. Entonces vamos a aplicar la formulita que acabamos de ver, que ya se van a dar cuenta que es bastante sencilla. Las salidas tenemos entonces 200 clientes, eso fue lo que vendí. Tenemos unas entradas que son 48 horas que yo tengo contratado a cada uno de mis empleados por dos empleados que contraté. Eso me da un total de 96 horas. Para atender 200 clientes, yo apliqué o empleé, perdón, 96 horas y esas son mis entradas. Entonces la fórmula aquí, digamos, de productividad operacional, súper sencilla. 200 dividido 96 me da 2,08 clientes por hora. Eso es lo que, digamos como mi nivel de productividad, lo que soy capaz de atender. Yo atiendo 2,08 clientes por hora en promedio durante esa semana. Puede que la semana antepasada me haya dado diferente y la otra hace 4 semanas también. Entonces, finalmente yo voy a sacar un proceso perdón, un promedio de todo el mes y me va a dar un aproximado de lo que yo atiendo por hora en mi peluquería durante todo ese mes y con ese indicador que me da es que yo voy a controlar o voy a medir si tengo un empleado nuevo, si está por encima o por debajo, ¿cierto? O si en alguna semana en particular me fui muy hacia abajo, qué pasó, no sé, empezar como a revisar opciones. Pero vamos a llevar esto no solamente, digamos, aquí a la parte operativa, sino vamos a llevarlo a pesos. Entonces, en este caso, mis salidas son 200 clientes que yo atendí y recuerden que el precio de venta del servicio son 20.000. Entonces, esos 200 clientes por 20.000 me da 4 millones de pesos en ventas y esa es mi salida para esa semana. Las entradas fueron las 96 horas que yo pagué o que empleé para atender mis clientes por el valor de, digamos, hora que yo estoy pagando en nómina, que es de 8.000 y esto me da una entrada de 768.000 pesos. Entonces, este negocio, esta peluquería, tuvo un indicador de productividad de 4 millones, que son mis salidas, dividido los 768.000 pesos, que son mis entradas, y ese en nivel de productividad empresarial me dio en 5,2 pesos que me ingresan en ventas por cada peso que yo invertí, digamos, en costos o en gastos. Recuerden que les decía hace un momento que entre más lejano a uno, quiere decir que mi resultado es más positivo y entre más cercano a uno o por debajo de uno me dé ese resultado, mi indicador no es tan bueno o incluso pues es negativo y generando pérdidas. En este caso, en esta peluquería, tenemos que operacionalmente es capaz de atender 2 clientes por hora, 2,08 clientes por hora. Quiere decir que tiene una productividad positiva, está no muy lejano a uno, pero es positiva, ¿cierto? Y si lo miramos en términos económicos, me da 5,2 pesos en ventas por cada peso que yo invertí en gastos, está súper bien. Yo me gasto un peso y ese peso que me gasto me entran 5, pues tengo un muy buen nivel de productividad, se podría decir, ¿cierto? Pero vamos a complicar un poquito más el ejercicio. En esta peluquería no estábamos teniendo en cuenta otros gastos de operación que son muy importantes. Hablando de gastos de operación, por ejemplo, como el arriendo, los servicios, insumos que yo necesito para atender el cliente, como, no sé, el gel,
la laca, las cuchillas, bueno, todo lo que puede tener una peluquería. Entonces resulta que esta peluquería tiene otros costos o gastos asociados a la operación que equivalen a 2 millones de pesos. Entonces miremos cómo esto nos cambia un poquito el panorama. Sigue atendiendo los mismos 200 clientes, aplica, perdón, las mismas 96 horas y mi productividad operativa sigue siendo la misma, 2,08. Pero si llevamos esto a pesos, mis salidas, es decir, las ventas siguen siendo igual y mis entradas, yo aparte de los 768.000 de la nómina, le voy a sumar los 2 millones de costos de operación. Entonces, al hacer el ejercicio, 4 millones de ventas, que son las salidas, divididos 2.768.000 pesos, que son todos mis costos asociados a la operación, ya mi margen, perdón, mi indicador, si ustedes ven aquí, bajó de 5,2 a 1,44 pesos en ventas por cada peso que yo, digamos, puse en costos o gastos. El indicador o el resultado del ejercicio disminuyó considerablemente, pasamos de 5,2 a 1,44. ¿Sigue siendo positivo? Sí, sigue dando digamos, un nivel de productividad positivo, está por encima de 1, pero ustedes pueden ver que aquí ya va bajando, que se va acercando más hacia el 1, que es donde ya nos vamos poniendo en riesgo. Y entonces lo que hay que empezar a mirar a detalle es en estos costos operacionales qué está pasando o lo que me puede estar indicando, tenés que buscar la manera de atender más clientes. Es que es imposible, mis dos empleados ya no dan más, ya lo ensayé, lo revisé, busqué planes de trabajo, los medí, ellos no les da, de pronto tendría que entrar a contratar a otra persona, tal vez, o abrir más temprano, o cerrar más tarde, o abrir domingos. Recuerden que hay que analizar muy bien cada una de las decisiones que vamos a tomar a la hora de poder, digamos, controlar o mejorar este indicador de productividad que estamos teniendo hasta el momento. Tatiana, no sé, yo creo que tenemos de pronto alguna pregunta de los asistentes. Sí, sí, Juan David, mira. Esteban Gómez dice, aunque esta fórmula también depende mucho de las unidades, por ejemplo, si no fuera en horas, sino en minutos, nos daría una productividad muy baja. Lo ideal sería entonces siempre realizarlo en pesos. Si no fueran horas, sino en minutos. Mm, lo que buscamos siempre es establecer un indicador, digamos, como que nos permita evaluar mm, cada uno de los procesos de la mejor manera. Si yo llevo esto a minutos, entendiendo como lo que le pago a mi empleado por minuto y los clientes que yo atiendo por minuto, o sea, tengo que hacer la conversión de todo el proceso como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a dividir los 200 clientes y estas perdón, estas 96 horas las vamos a multiplicar por 60, pues que serían los minutos de una hora. El resultado obviamente aquí va a cambiar, va a ser diferente, pero recuerden que siempre entre más lejano a uno me está indicando una productividad positiva, pero finalmente aquí como para aclarar la pregunta es lo que más digamos, como interesa el día de hoy es poder medir en pesos económicos esa productividad empresarial, qué tanto rendimiento me está dando, ¿cierto? Y ya luego nos vamos al detalle a mirar si el problema está en la operación o si el problema está en los costos de mis insumos o si, no sé, el problema está en que estoy pagando un arriendo supremamente costoso. Bueno, ya hay que entrar a buscar pues como las variables. Yo lo que le digo a la persona que nos acaba de hacer la pregunta es que siempre busque o establezca el indicador con el cual pueda ser más claro medirse. Yo no sé si de pronto es muy práctico hacerlo en minutos, porque tal vez, no sé, digamos que el proceso pueda demorar mucho más, pero esto depende obviamente de mi segmento, pues, digamos como del negocio o el tipo de negocio que yo tenga.
¿Hay de pronto alguna otra pregunta? O si quedó claro con el ejemplo. Mira, Natalia Bedoya dice, ¿cómo se aplica esta fórmula a los productos? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, y te refieres como al tema de producción o capacidad de producción. A ver, Natalia, si nos puede ampliar un poquito la pregunta. Porque recuerden que una forma es medir cuánto soy capaz yo de vender por hora o minutos o días, ¿cierto? Establezcan, digamos, el rasero que para ustedes sea más práctico, dependiendo el tipo de negocio que tengan. Entonces, puede ser cuántos productos estoy vendiendo por hora o cuánto estoy fabricando por hora. Si estoy en función de fabricación, es lo que yo le estoy pagando, por ejemplo, a las personas que están de cara a ese proceso. Si soy una panadería, entonces cuánto le estoy pagando a los panaderos para fabricar X cantidad de panes. Pero si yo quiero mirar todo el conjunto de mi negocio, es decir, los panaderos con las niñas o las personas que están atendiendo, entonces lo que hago es cuántas unidades vendo en total de mi negocio y las divido sobre lo que yo estoy pagando en total en nómina, por ejemplo, o lo que le pago a las personas que están de cara al proceso de venta para poder, Juan, digamos, como separar. Sí, Juan dime, David, perdón. mira, si ella amplía, dice, me refiero a encontrar la productividad de mi negocio en venta de productos porque no fabrica. Sí, esa es básicamente es lo que acabo de contarles, es medir cuántas unidades soy capaz de vender yo por hora si estoy de cara a un local físico, por ejemplo, ¿cierto? Donde yo estoy atendiendo público. O si de pronto mi negocio no es tanto como de este tipo, podemos medirnos como cuántas unidades vendo yo en una semana o incluso en el mes, ¿cierto? O sea, el ejercicio finalmente es lo mismo, lo que pasa es que debo comparar en ese periodo de tiempo que yo voy a establecer, si es de una semana, si es de 15 días, si es de un mes, lo que debo comparar en salidas es productos vendidos durante todo ese periodo de tiempo, un mes, una semana, 15 días, y lo que yo invertí en horas durante ese mismo periodo de tiempo. Es básicamente lo que debes de tener en cuenta a la hora de medir ese nivel de productividad operativa, pero esto para Natalia, digamos que aplica, cuando yo lo quiero medir en esta forma, aplica mucho más si yo tengo puntos de venta, si de pronto tengo una fábrica. Si no, mi recomendación es esta partecita que está abajo, que es, digamos, como la parte económica, que es donde quiero que hagamos como zoom y ya van a ver por qué con un ejercicio que estamos más adelante y es cuánto estás vendiendo en pesos durante todo ese periodo de tiempo y divídelo sobre todos tus costos. Ahí en esos costos está nómina, servicios, arriendo, internet, bueno, todo lo que pueda estar asociado a tu proceso en sí. Haz toda la cuenta, todo lo que tú tienes que usar, invertir para operar tu negocio en términos económicos y divide las ventas sobre eso y te va a dar este nivel de productividad empresarial al que ya le vamos a hacer zoom para que ustedes sepan cómo controlarlo. En este caso y en este ejercicio, si lo medimos en plata, son 4 millones dividido los 2.768.000 de gastos, que nos da este indicador del 1,44. Pasemos a este tercer ejercicio, metiendo otras cositas adicionales y volvemos y hacemos preguntas para ver si hasta aquí va siendo claro o si debemos profundizar un poquitico más. Este ejemplo es de una tienda de artículos para mascotas y esta tienda vendió 3.000 unidades durante la semana pasada con un empleado contratado por 48 horas semanales. Este empleado contratado puede ser, por ejemplo, yo mismo, si soy el dueño del negocio y soy el que lo opero, eh, y medir cuántas horas estoy invirtiendo yo en ese negocio de mi tiempo para vender esas 3.000 unidades. Pero adicional, vamos a mirar en pesos, que la nómina equivale a 279.250 que se le pagó de semana laboral
a esa persona si tomamos en cuenta que es un salario mínimo. Aquí no estoy tomando en cuenta todo digamos, la carga prestacional, simplemente lo que equivaldría pues ese salario mínimo. Las ventas en pesos totales de esa tienda fueron 24 millones, es decir, esas 3.000 unidades en términos o en cifras económicas equivalen a 24 millones de pesos. Y los costos de operación, arriendo, servicios o cualquier otro costo que esté asociado, materias primas, insumos para el aseo, papelería, mensajería, por ejemplo, para despachar productos, esas cosas me costaron 1.500.000. Y la mercancía que yo vendí, es decir, para vender artículos de mascotas, yo compro cuido, compro alimento enlatado para gatos, compro el alpisto para los pajaritos. Bueno, todas estas cosas que yo compro para vender me costaron 20.880.000 pesos. Eh, Estamos hablando de la mercancía que yo compro exclusivamente para vender, diferente a otros insumos que compro para hacer el aseo o para, no sé, las resmas para la impresora, los rollitos para la caja registradora, ¿cierto? Esto es aparte. Los 20.880.000 se refiere única y exclusivamente a mercancía para la venta. Entonces, el ejercicio aquí, ¿cómo sería? Vamos a mirarlo en términos de productividad operativa, pero no se me vayan a confundir aquí. Salidas, 3.000 unidades. Entradas, 48 horas que yo le pagué a ese empleado en la semana. Y esto me dice que ese empleado en promedio vende 62,5 unidades por hora. Ese es mi indicador de la semana. Está bien, está mal, en estos momentos no sabríamos cómo compararlo, ¿cierto? Pero ese es el indicador que me da 62,5 unidades por hora. ¿Es muy lejano a uno? Sí, bastante lejano a uno. Quiere decir que es productivo, ¿cierto? Mm, Voy a cambiar ese ejercicio ahí un poquito, a ver si con eso aclaro un poquito de dudas anteriores. Por ejemplo, supongamos que ese negocio vendió esas 3.000 unidades, pero ese negocio tuvo que pagar, por ejemplo, no sé, 3.000 horas. Voy a decir cualquier cosa así loca. Ese resultado ahí me va a dar uno. 3.000 dividido 3.000 me va a dar uno. Quiere decir que el negocio pues no es productivo, ¿cierto? Porque pues estoy invirtiendo mucho tiempo para vender esas unidades. Eso en términos operativos, ¿cierto? Pero miremos lo mejor en términos económicos. Y es que este negocio produjo 24 millones de pesos en ventas. Y para hacer esos 24 millones de pesos en ventas, él tuvo que gastar en nómina 279.250, tuvo que gastarse 1.500.000 en gastos de operación y aparte de eso, la mercancía, lo que le pagó a sus proveedores fue un valor de 20.880.000. Aquí el resultado es 22.659.250 pesos. Entonces, ¿qué hago? Divido salidas, que son las ventas, 24 millones, divido esos costos que son los 22.659.000 y me da un indicador de 1,06 pesos en ventas por cada peso que yo me gasté. Ustedes ven aquí que el ejercicio es prácticamente uno, casi que nos da uno. ¿Por qué? Porque esos costos asociados a mi operación son prácticamente iguales a lo que yo estoy vendiendo. El margen aquí de utilidad tuvo utilidad, sí, como 1.300.000 y piquito. Entonces, tuvo utilidad, tuvo ganancia, pero ese indicador de productividad está muy cercano a uno, lo cual me pone en riesgo de ser improductivo en cualquier momento si algo cambia, por ejemplo, como que los proveedores me subieron los precios. Ahorita el que tenga, por ejemplo, supermercados, tiendas o Fruver, que la alimentación se está disparando tanto, si ese ejercicio fuera tu caso de 1,06, seguro que con un alza de precios dejas de ser productivo y empiezas a perder plata. O que tengas que contratar otra persona, o se te incapacitó una persona y tuviste que conseguir un reemplazo, pero aún así estás pagando nómina, te daña el resultado inmediatamente. Esto es como, digamos, el panorama que yo quiero que tengan en cuenta. No sé si con ya estos tres ejemplos queda
claro el ejercicio, si tenemos igualmente dudas para devolvernos y repetir las veces que sean necesarias. Juan, no, hasta ahora nadie tiene más inquietudes. Listo. Entonces, ¿qué tan positivo es mi resultado? Yo pudiera irme a comparar con el sector. Es válido si pudiera tener acceso como a esas cifras. Entonces, no sé, tengo un negocio de mascotas y yo tengo un conocido que también tiene otro negocio de mascotas. Pudiera tal vez con él revisar de vos cuántas unidades vendes por hora, por ejemplo. O sea, hacer como esa labor de benchmarking, pero no siempre eso es tan fácil y lo entiendo. A veces hay revistas, páginas web que te pueden arrojar resultados como de sectores y puedas estarte como midiendo un poquitico, pero es complejo, ¿cierto? Esa pudiera ser una forma, pero es más compleja. Otro es comparar entre diferentes sedes, por ejemplo, si yo soy un negocio que tengo una sede en Envigado, una sede en Itagüí, una sede en Sabaneta, y mirar entre esas sedes cómo van siendo mis resultados. O si tengo dos empleados, o soy yo y otro empleado adicional, entonces comparar mis resultados con los de él. Entonces, digamos, tengo una panadería, yo soy panadero y contraté otro auxiliar de panadería porque ya solo no soy capaz, entonces cuántos panes de este tipo soy capaz de hacer yo por hora y cuántos hace él. Si él es capaz de hacer más que yo, vení, enseñame qué metodología estás usando, yo reviso si yo puedo mejorar. O si yo soy capaz de hacer más que él, ven, hacerlo de esta manera, que te puede servir mejor, ¿cierto? O sea, es como hacer esos comparativos y compartir las cifras entre empleados. Si solo soy yo con yo, porque no tengo a nadie, porque no tengo cómo comparar, pues utilicemos periodos de tiempo. Entonces, resulta que yo en febrero soy capaz de hacer esto, en marzo soy capaz de hacer lo otro, y así como mes a mes o semana a semana, y evaluar de pronto qué pudo haber pasado en cada uno de esos periodos de tiempo. De pronto en un mes no pudiste trabajar tanto, cerraste algunos días, te incapacitaste, ¿cierto? Como tratar de medir ahí qué está pasando. Pero la mejor manera de saberlo siempre va a ser este rasero del uno. O sea, entre más lejano esté a uno, mucho mejor. Y entre más cercano a uno, pues hay que poner cuidado. Y por último, vamos a pasar a esta herramienta que se llama el PIG y yo lo defino como un termómetro de eficiencia, porque el PIG tal vez, bueno, aclaremos que el PIG es como el estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Y es tal vez la herramienta más importante como dueño de negocio que yo tengo a la hora de saber donde estoy teniendo ineficiencias. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos de una manera muy básica, muy sencilla, pero que nos permita tener eh, como el control de la rentabilidad del negocio. Entonces yo en un PIG tengo claro cuáles son mis ventas, de dónde están proviniendo esas ventas, categorías, por ejemplo, si las quiero separar así, de dónde vienen cada una de ellas. Y tengo un control en esa misma hojita sobre mis gastos. Todos mis gastos yo los voy a medir porcentualmente contra las ventas. Es decir, yo pagué arriendo, ¿qué porcentaje de mis ventas está pesando ese arriendo? ¿Qué porcentaje de mis ventas está pesando, por ejemplo, la nómina? ¿O qué porcentaje de mis ventas pesan mis servicios públicos o mis gastos para aseo o gastos generales? Todo gasto que yo tenga lo voy a comparar en porcentaje con las ventas para saber dónde va siendo muy alto y saber por dónde tengo que empezar a controlar para tener unos mejores resultados. Esa es mi hoja de ruta, mi hoja de control, todo el tiempo comparando gastos con ventas y esto sumado al indicador de productividad empresarial, aunque son muy sencillas las herramientas, créanme que son supremamente eficientes y les va realmente a mostrar por dónde deben de arrancar a establecer planes de mejora. Es este PIG, vamos a verlo aquí de una manera desglosadita. Está pues en un archivito de Excel,
Si de pronto pues alguno no tiene, pues no está familiarizado con la herramienta, pues lo puede hacer en un cuadernito mientras, pero la idea obviamente, como les decía ahorita, es ir migrando hacia el uso de herramientas y de tecnología que les permita un mejor acceso a la información. Entonces, este PIG arranca con un primer renglón que se llama ventas. Esto es el renglón más importante de cualquier negocio, ¿cierto? Y aquí pues digamos que parte todo y es nuestra razón de ser como comerciantes. En este ejercicio, las ventas tuvieron, digamos, un dato de 36 millones de pesos y ustedes van a ver aquí en la segunda columnita que dice tasa. Esa tasa es el porcentaje digamos, de lo que pesa ese rubro, ese indicador sobre las ventas. Por eso aquí es un 100%, porque estamos hablando de que las ventas son 36 millones y pues ahí no estoy comparando con antes, es el 100%. De ahí hacia abajo, esa CMB significa costo de la mercancía vendida. Lo que yo compro en insumos, en materiales, en materias primas, en productos directamente para vender. Entonces ahorita Natalia, por ejemplo, nos decía, yo no produzco. Entonces lo más probable es que Natalia le compra a un proveedor y hace el ejercicio de comercializar, ¿cierto? Entonces, no sé qué negocio tiene Natalia, vamos a poner aquí un ejemplo, que Natalia vende ropa, y Natalia tiene un proveedor que le vende las camisetas, un proveedor que le vende las sudaderas y otro proveedor que le vende los tenis, ¿cierto? Entonces, lo que vende Natalia con toda su mercancía en total son 36 millones y lo que ella le pagó a cada uno de sus proveedores son 28 millones. Entonces compró 10 camisetas, 10 pantalones, 10 tenis y toda esa mercancía le costó 20 millones de pesos. Eso en términos de costo representa el 78%. Si ustedes ven aquí a un ladito es el 78%, espérame, yo abro por aquí este punterito, el 78% es lo que me está costando a mí la mercancía, lo que yo le estoy pagando al proveedor y esto me da, digamos, un margen bruto de 8 millones de pesos. Quiere decir que así como a cifras planas, el margen inicial del ejercicio de Natalia serían 22% de rentabilidad. Esto es bueno, es malo, no sé, depende mucho del tipo de negocio que tenga cada uno. Ya vamos a mirar hacia abajo donde me doy cuenta yo si es bueno o malo que sea un 22% y si yo debería subir mi margen, por ende, pues subir los precios. Pero aquí, así, digamos, a simple vista, es un negocio que a Natalia le dejó 8 millones de pesos, digamos que en un mes. Listo, entonces pues yo podría decir súper bien 8 millones de entrada cuando yo establecí mi margen de utilidad, pero resulta que de ahí para abajo entonces empieza Natalia a tener unos costos. Resulta que Natalia le paga a una persona que le ayuda con las ventas y esa persona le costó en total 1.790.000 pesos ese mes. Eso representa un 5% de mis ventas. 5% que me gasté en nómina, listo, estamos bien, es un indicador que está ajustado. Pago una arriendo de 1.500.000, un 4%. Unos servicios públicos y un plancito de celular de 350.000, que representan el 1%. Y ahí para abajo, operaciones bancarias, por ejemplo, lo que pago en comisiones al banco, el manejo de su tarjeta de banco, ¿cierto? Se gastó 127.000 en implementos de aseo, en un mensajero o en servicios de mensajería, más bien 363.000, papelería para imprimir facturas o lapiceros, 43.000, reparaciones locativas porque resulta que por allá se le dañó una lamparita o se le dañó el tubo del baño, 90.000 pesos, un seguro que ella paga, digamos, de todo riesgo por si cualquier cosa sucede, 65.000 y invirtió 250.000 pesos en hacer una campaña de Facebook. Esos fueron todos los costos que tiene Natalia en su negocio. El ejercicio de ustedes, ya digamos, como parte de este taller, es que ustedes vayan y miren cada uno de esos ítems, esos rubros en su negocio, cuáles son. Son nómina, por ejemplo. Recuerden que si ustedes no tienen empleados y si son ustedes mismos los que están trabajando en su negocio,
con mayor razón, ustedes deberían de establecer un valor del salario para ustedes. Para efectos, así sea, que no lo estén haciendo en la práctica, pero al menos para ustedes medir si su negocio está siendo eficiente o no. Porque resulta que si su negocio, por ejemplo, no es capaz de pagarle a usted un salario formal, uno podría decir, pues me voy a trabajar a otro lado o me pongo a explorar otro tipo de negocio, ¿cierto? O sea, podrían ser decisiones que uno tome después de hacer el ejercicio. Siempre, si no lo están haciendo en la práctica, establezcan su salario o cuánto ustedes creen que deberían de pagarse para operar ese negocio. El arriendo, si no lo están pagando, pueden establecer un simbólico porque igual su negocio tiene que operar en algún lado, ¿cierto? Si en algún momento ustedes migran de la casa, por ejemplo, ¿qué pasaría con ese negocio a la hora de crecer? Y así sucesivamente miren cada uno de sus gastos, servicios públicos, si manejo tarjeta en el banco, cuánto son las comisiones porque los clientes me transfieran, el 4 por mil, lo que vale retirar el dinero en el cajero, por ejemplo, el costo de la cuota de manejo, bueno, en fin. Cada uno analice cuáles son esos gastos que ustedes van teniendo. Y esto al final del ejercicio me va a dar un resultado que es mi margen operativo o mi utilidad operativa. Básicamente, yo lo que estoy haciendo es, luego de tener este primer margencito acá bruto de 8 millones, es decir, ventas totales, menos lo que le pagué a los proveedores, me da 8 millones. Y a estos 8 millones empiezo a descontarle de ahí para abajo todos los costos de operación que no están asociados a la mercancía como tal. Por ejemplo, las bolsas de la basura, por ejemplo, las bolsas en las que le pago al cliente. Si yo tengo una tiendita de mascotas y resulta que yo le doy una galletica a cada uno de los perritos que van, entonces esa galletica va por aquí. Costos para la operación, porque son cosas o políticas que yo me establezco, pero que no hacen parte directa de lo que yo estoy vendiendo. Todo de ahí para abajo de esos 8 millones lo voy a empezar a descontar. Me va a dar un total de gastos y 8 millones menos ese total de gastos me da un margen o una utilidad operacional. En este caso, para este ejercicio, de 3.337.000. Lo que les decía ahorita, todo lo deben de comparar en porcentaje con sus ventas. 1.790.000 dividido 36 millones me da 5%. 1.500.000 dividido 36 millones me da 4%. De ahí para abajo. Al final, ustedes se van a dar cuenta que su utilidad o margen operativo, esto es margen antes de impuestos, es del 9% para este ejercicio. Listo. A veces, cuando establecemos precios, lo hacemos de una manera un poco olímpica. No, puede ser, ¿cierto? Que yo diga, no, yo me voy a ganar el 60%, porque me parece justo. Y resulta que yo empiezo a meter todo esto aquí y al final ustedes se van a dar cuenta que no se ganaron el 60%, obviamente por todos tus gastos, y que les quedó un 5% al final. Y ahí uno dice, uy, todo lo que trabajé por un 5% apenas, eh, pudiera estar ganando más en otra cosa. O venga, ¿cómo así? 5%, no, venga, que estoy haciendo mal. Entonces resulta que, es que yo en nómina no estoy pagando mucho, por ejemplo, ¿cierto? Esa es mi primer, digamos, indicador. Medirse aquí en porcentajes sobre las ventas es mi primer indicador de ineficiencias, mi primer termómetro de ineficiencias con el cual yo revisar dónde tengo que establecer una ruta de mejora. Pero la otra parte de este ejercicio, de este cuadrito, la ponemos aquí a un lado y es los presupuestos. Esto es algo que no usamos frecuentemente, nos cuesta presupuestarnos, a veces nos da miedo hacer presupuestos, pero es importante. ¿Cómo creo yo un presupuesto? Si ya llevo cierto tiempo en mi negocio, digamos meses, y yo resulta que en enero vendí 14 millones, en diciembre vendí 17, en noviembre vendí 13. Entonces yo más o menos si tengo un histórico y un comparativo de lo que está sucediendo en mi negocio. Entonces en febrero yo voy a decir que yo tenía que vender 37 millones. Entonces aquí yo empiezo a comparar de resultados reales con presupuestos donde empecé a equivocarme. Y es ventas, cumplimos al 97%. Aquí ya arranqué
colgadito. Me faltó un 3% para cumplir mis objetivos. Pero resulta que ustedes ven aquí que el costo de lo que yo le pagué a los proveedores fue de 28 millones y yo había presupuestado pagar 26. Aunque vendí menos, me costó más. Muy normal que pase por la situación, por ejemplo, de hoy con las alzas de precios. Estoy pagando más. Esto de entrada ya bajó mi nivel de margen porque yo esperaba que me entrara el 30%. Fue, digamos, como mi cálculo un poco muy optimista que hice cuando arranqué el negocio. Listo, yo a todo me lo voy a ganar el 30, pero la realidad es que me está dando el 22, por ejemplo. Entonces ya acá yo ya debería tener unas luces para establecer planes de mejora o no planes de mejora, rutas de trabajo para yo empezar a mejorar mi margen. Busco otros proveedores, por ejemplo, cómo hago acuerdos con el proveedor para que me dé descuentos en las facturas. Bueno, es empezar, cómo voy cambiando yo mi margen y de ahí para abajo ir mirando, porque por ejemplo en la nómina yo tenía presupuestado gastar 2.300 y resulta que me gasté 1.190.000 porque la venta no estaba tan buena, entonces pagué menos horas, trabajé menos, yo qué sé, hice ahí un buen ejercicio, me costó menos, el cumplimiento fue del 78 y así con cada uno de esos resultados, porque ustedes van a ver que lo que yo me presupuesté en general como utilidad era mayor a lo que el ejercicio me dio en total. Entonces, herramienta anterior, productividad empresarial. Entre más lejano a uno, me dé mejor. Entre más cercano a uno, quiere decir que estoy siendo ineficiente y tengo riesgos de ser no rentable. Listo. Herramienta número dos, este PIG que me va a mostrar dónde es que estoy siendo ineficiente para empezar a establecer mis rutas de trabajo. ¿En qué renglón? ¿En qué porcentaje? Es que yo por aquí estoy, digamos, equivocándome tal vez o gastando más de lo que debería gastar. Si le aplicamos a este modelo de PIG con estos resultados, la fórmula anterior, perdón, esto me estaría dando de esta manera. Costos de mercancía vendida, lo que por aquí dije que le pagué a los proveedores, más gastos de operación, que son estos de por acá, en este rengloncito, que es la suma de todo esto. Ese ejercicio me da unos costos totales o entradas de 32.663.000 pesos. Esas son mis entradas. Y mis salidas fueron los 36 millones de por aquí que vendí en ese periodo de tiempo. Ese, ese resultado de esa fórmula sencillita me da 36 millones dividido 32.663.000, me da un resultado de 1,1 pesos vendidos por peso invertido. Este es el resultado de esa fórmula. ¿Es bueno o es malo? Digamos que cada uno dentro de su negocio o del riesgo que está poniendo dentro de su negocio lo debe de decidir. En este caso, si restamos 36 menos 32, que nos dio una utilidad de casi 4 millones, por aquí 3.337.000, puede ser un muy buen resultado para una persona, pero resulta que para otra tal vez no, porque invirtió demasiado en ese negocio, está endeudado en el banco y esa utilidad no le da lo suficiente para pagarle al banco, por ejemplo, y vivir él. Entonces, este indicador, si digamos es tan cercano a uno, es bueno o malo, la decisión la debe tomar el mismo empresario. Mi recomendación es que entre más cercano a uno esté, el ejercicio está siendo más negativo y hay que hacer planes de mejora para superarlo bajo estrategias comerciales, bajo decisiones de reducción de gastos, bajo acuerdos de descuentos en pago de facturas por pronto pago o por pago de contado, por ejemplo. O sea, hay que empezar a mirar por dónde yo voy haciendo que esto sea más eficiente. Tatiana, no sé si hay más preguntas hasta aquí de pronto de los asistentes. Juan David, no, hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Listo. Esto básicamente para todos y todas los que nos acompañaron el día de hoy
es como, en resumen, las herramientas que van a revisar cada uno en sus negocios y que luego van a tener un consultor que los va a orientar eh, sobre, digamos, como estos resultados que obtuvieron. Lo más importante, a ustedes les va a llegar un taller donde está todo esto explicadito junto con la presentación también. Pero en el taller está explicado paso a paso, cómo lo deben hacer. Lo más importante es que seleccionen un periodo de tiempo y datos reales y todo lo midan sobre ese periodo de tiempo. Si ustedes escogen el último mes, comparen todo sobre ese mes. Ventas, lo que pagaron de nómina durante ese mes, lo que pagaron de arriendo, o sea, tanto ingresos como gastos, como salidas, compárenlas en el mismo periodo de tiempo para que el ejercicio no les vaya a dar desviaciones. Si ustedes no tienen información porque no la llevan, porque no tienen esa costumbre, que es muy normal, ustedes van a tener más o menos una semana para hacer este ejercicio antes de tener una reunión con su consultor. Entonces, manos a la obra desde este momento a empezar a llenar información. Tomen o agarren la herramienta que les parezca más práctica con la finalidad de hacer el ejercicio. Me refiero a la recopilación de la información. Así sea en un cuaderno. Ojalá no, ojalá migren a aplicaciones, ojalá migren al menos a un Excel, pero lleven esa información a una herramienta donde ustedes puedan masticarlas así paso a paso, revisarlas uno a uno, moverlas para allá, moverlas para acá. Una caja registradora en una tirilla es muy difícil, no te va a aportar, pues no vas a tener como esa facilidad de acceder a la información, salvo que la lleves a un Excel, pero estarías tal vez haciendo como doble trabajo. Entonces, utilicen cosas que sean prácticas, herramientas gratuitas tal vez, y migren a ese paso, recopilen toda la información al menos de esta semana para efectos del ejercicio y digamos como que se interiorice bien lo que es el uso de la herramienta, pero sobre todo crear pues como la cultura de mejora continua, de llevar información, de trabajar con excelencia operacional, de medirse todo el tiempo para poder mejorar, crear esa cultura y aplicar de aquí hacia adelante. Recuerden que es una de las reglas con las que empezamos y si no se van a salir a hacer cambios, realmente es muy difícil que ustedes puedan estar mejorando. Estas dos herramientas son aplicables a cualquier tipo de negocio, sea de servicios, sea de producción, sea de comercialización, sea porque yo soy una veterinaria y lo que atiendo son mascotas, si soy un consultorio odontológico, esto lo pueden aplicar a cualquier negocio sin importar su sector y su segmento. Y los resultados siempre para compararse es, digamos, o la metodología para compararse es la misma. Si tienen dudas, recuerden, no, pueden contactarnos a través del correo electrónico o con los consultores para atenderlos pues y poderlos orientar. Si no hay más preguntas, entonces hasta el momento, Tatiana, yo creo que ya esto sería todo y aquí finalizaríamos. Juan David, mira, para ir terminando también, Juan Diego Vanegas hace un comentario, dice que habría que analizar los costos operativos, tanto fijos como variables. Ujú, correcto. Listo. Bueno, Manuel Muñoz también me o sea, en el desarrollo de la charla yo les envié los links de inscripción de los próximos eventos, porque ya la semana entrante arrancamos con la ruta de acondicionamiento estratégico, el 3 de Sí. marzo y el 10. Entonces, yo los envié, pero parece ser que no funcionaron, y él me está diciendo que cómo lo hace. Entonces, los invito a que ingresen a nuestra página web. En la parte superior derecha encuentran un link que dice calendario de eventos. Ahí encuentran toda la programación de la Cámara para que entonces aprovechen y se inscriban, ¿cierto? Ujú, Juan David, yo quiero ampliar entonces un poquito lo que estabas hablando ahorita al final, porque al inicio de la charla pues les expliqué, pero no habían llegado todos. ok. Esta capacitación o asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara para el año 2022, que lo estamos haciendo a través de unas rutas de acondicionamiento. O sea, lo que hicimos fue agrupar unas temáticas por enfoques. Entonces, ustedes participaron en la charla de hoy,
y ese es como el primer momento, ¿cierto? Y hay un segundo momento donde ustedes pueden acceder a una asesoría individual. Esa asesoría tiene una duración de 1 hora, como tú lo estabas diciendo, Juan David, les asignamos un consultor, esa asesoría sigue siendo de manera virtual porque nos seguimos cuidando, para que ustedes puedan aprovechar y aplicar la herramienta que les voy a enviar a su correo electrónico, pues que la vimos ahorita, donde ya, digamos, ustedes vuelven como de manera práctica el tema en la empresa, ¿cierto? Y en esa asesoría, con su consultor resuelven dudas, inquietudes de eso y también de temas relacionados con productividad. Entonces, yo les voy a pedir un favor muy grande, las personas que no estén interesadas en tomar esa asesoría individual, por favor me lo ponen aquí en la plataforma, en el panel de preguntas, para yo así no asignarles el consultor y poder ser eficientes con el manejo del tiempo del programa. ¿Cierto? Los que sí estén interesados en la asesoría no tienen que colocarlo porque entonces nosotros asumimos que sí van a tomar la asesoría y ya les programamos su consultor. Si tienen alguna duda, inquietud, este es el momento entonces para que lo hagan y aprovechemos a Juan David a que se la resuelva. Tatiana, ve, una claridad antes de pronto que nos Sí. hagan otra pregunta o más bien agregar un comentario a lo que nos dijo el participante anterior sobre los costos variables, que son muy importantes tenerlos en cuenta. Y sobre todo, separar si son costos variables, digamos, que tienen que ver con el producto en sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de negocios que producen, o si son costos variables porque son gastos generales que a veces no controlamos, como por ejemplo el uso de las bolsas, ¿cierto? Que eso no siempre es fácil de pronosticar cuánto se va a usar. Por eso la herramienta del PIG es súper importante, que lleven todo ahí, todo tipo de costo que ustedes tengan, déjenlo ahí muy claro para efectos del ejercicio. Y siempre comparen, la finalidad de esta herramienta del PIG es hacerla cada mes, ¿cierto? Pueden hacerla en periodos más cortos, de una semana, como tal vez lo haríamos para este taller puntualmente, si no tienen información previa. O sea, si hoy llegaron a la charla y resulta que yo nunca había llevado mi información de ventas y de gastos, no la tengo y no tengo cómo sacarla, cómo llevarla hacia un archivo, porque yo todas las facturas las boto, yo qué sé, no tengo ese control. Entonces arranquen haciéndolo hoy durante toda una semana hasta que se puedan reunir con su consultor. Muy importante que al momento de reunirse con el consultor ya el taller lo hayan hecho, obviamente porque solamente es 1 hora, entonces para efectos prácticos tal vez no alcancen a hacerlo todo con él ahí y esa hora es más, digamos, como para aprovechar el tiempo de hacer preguntas, consultas o corregir posibles errores. Pero entonces, esta herramienta del PIG, lo ideal es que se haga mes a mes y que usted lleve un comparativo ya durante todo su año de operación, digamos, al final del ejercicio, o que usted se compare en febrero con enero, marzo con los otros 2 meses anteriores, y así sucesivamente durante todo su tiempo de operación, porque lo que nos decía el participante anterior es muy importante, habrán meses donde ustedes tengan unos costos variables que afectan significativamente los resultados y tal vez en el otro mes no. Entonces, siempre para efectos, digamos, estadísticos y para sacar promedios, entre más grande sea como esa masa o ese rango de información, pues mucho mejor para tomar decisiones importantes. No tomen decisiones importantes frente a su negocio con una pequeña partecita de análisis de cifras. O sea, no decidan sacar un servicio o un producto si usted solamente analizó, por ejemplo, un mes, porque no tendría mucho sentido. Si su negocio es de temporadas, mucho menos porque vas a tener, no sé, temporada de invierno, temporada de verano o temporada de diciembre, temporada de amor y amistad. Entonces, estos picos en las ventas pueden distorsionar los resultados. Por eso, entre más amplia sea la información, pues mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta, Tatiana, de pronto? Ya estoy mirando por acá. Ok, no.
No tenemos ninguna, Juan David, entonces yo creo que ya con esto cerramos entonces el tema. Les agradecemos mucho su participación por hacer este esfuerzo que sabemos que no es fácil, dedicar tiempo a pensar un tema tan importante para la empresa, tan estructural como es la productividad. Juan David, muchísimas gracias a ti por compartir todo el conocimiento y los esperamos entonces en la próxima ruta estratégica. Recuerden, 3 y 10 de marzo. Dale, Tatiana. No sé si sea necesario mostrar el taller en estos momentos o ya cada uno en su correo, pues cuando le llegue, igual está todo muy explicado, pero si quieren que lo abramos de pronto y orientemos a las personas frente al desarrollo. Ay, Juan David, a mí me parece perfecto. Sí, Sí, tenemos el tiempo porque estamos programados hasta las 10 de la mañana. listo. Dame un segundito, por favor, yo lo abro por aquí. Listo. Este es el documento que a cada uno le va a llegar de productividad, pues para el desarrollo de su ejercicio de productividad empresarial. Entonces, lo primero, aquí hay pues como una breve descripción de la herramienta, de lo que consiste la actividad, de lo que eso vimos sobre la productividad empresarial, aunque igual a ustedes esta presentación les queda grabada. Y estos son los pasos que cada uno va a aplicar dentro de sus negocios y empresas o procesos, si lo que quiere es revisar un proceso puntual y no todo el negocio como tal, ¿cierto? Entonces, lo primero es que usted determine claramente cuáles son esas fechas que va a evaluar, o ese periodo del 1 de enero al 31 de enero, o del 1 de febrero al 15 de marzo, o como les decía ahorita, si no tengo información, esta semana, partiendo desde hoy, 23 de febrero hasta, no sé, próximo miércoles, antes de reunirme con mi consultor. Entonces van a establecer ese rango de fechas y sobre ese rango de fechas van a sacar los indicadores que son importantes, salidas y entradas, ¿cierto? Pues recuerden que salidas son las ventas, tanto en pesos como unidades, ojalá si lo pueden sacar así, o si no, al menos dependiendo pues el tipo de negocio, eh, pesos, un número de clientes, un número de servicios vendidos, bueno, traten de sacar eso pues como al mayor detalle. Y los costos o los gastos también igual asociados a ese mismo periodo de tiempo. Porcentaje de arriendo por proporcional, ¿cierto? Si solamente lo van a hacer en una semana, no le van a meter a esa semana todo el gasto del arriendo, por ejemplo, sino lo que implicaría una semana solamente, ¿cierto? Todo comparado, mismo periodo de tiempo. Y bueno, esta es la fecha, ya la establecimos, información de las ventas, lo que les acabo de decir, tener claro, digamos, como las horas directas que yo estoy invirtiendo en el proceso para vender, para producir, lo que les acabo de mencionar hace un momentico, lo que realmente usó y pagó, por ejemplo, por nómina. Tener la información de la mercancía vendida. Si usted produce, cuánto le costaron sus materiales, su materia prima, ¿cierto? Todo lo que compró para producir. Si no produce, lo que le, digamos, costó la mercancía que compró para luego comercializar. Si usted es una distribuidora, por ejemplo. Si usted no produce ni vende artículos, sino que usted lo que hace son servicios, entonces aquí el costo de su mercancía vendida, o más bien el costo de su servicio vendido, son las horas que usted tiene que emplear para ese negocio, por ejemplo. Entonces, si su negocio es de desarrollo de páginas web, por ejemplo, el costo de su servicio vendido sería lo que vale el desarrollador, ¿cierto? O si es de diseño gráfico, el tiempo que usted invirtió para hacer una pieza y cuánto le pagó a su diseñador, o si usted mismo es el diseñador, cuánto vale ese costo, esa hora que empleó para el desarrollo pues, del entregable final. Categorice todos los gastos y costos de operación, dependiendo de su negocio.
Servicios públicos es, digamos que lo básico, servicios públicos, arriendo, nómina, gastos varios, pero entonces esos gastos varios a veces quedan muy genéricos, entonces más bien trate de organizarlos si son gastos varios para aseo, entonces ahí va el jabón, el detergente, la trapera, la esponja, bueno, especifique si son, por ejemplo, el café que usted compra para darle a los empleados en la oficina, entonces eso hace parte como del cafetín. Todos esos gastos varios, si son atenciones a clientes, por fidelización, traten de dividirlos lo más segmentados que tenga, lo más segmentado que pueda, perdón, para que a la hora de establecer planes de trabajo o planes de mejora sepan por dónde deben arrancar. Luego de tener esta información, el primer ejercicio es calcular el indicador de productividad empresarial y operativa de acuerdo a la información recolectada. Recuerden que la fórmula acá es salidas dividido entradas, me da el indicador. Y para este ejercicio yo les dejé como ese ejemplo de la tienda de artículos de mascotas que vendió 3.000 unidades. Entonces yo les estoy acá dejando un ejemplo. Todo esto es un ejemplo de cómo esa tienda lleva su información, para que ustedes, digamos, como que de alguna manera puedan apoyarse y tratar de sacar esa información para su respectivo negocio. ¿Cómo lo calculan ahí? Entonces ya acá está la formulita con un ejemplo para hacerlo, para que la puedan llevar a cabo. Aquí les hago el recordatorio que valores superiores a 1 indican que la productividad es positiva, que inferiores a 1 o iguales a 1 es improductividad. Y luego todo esto que sacamos para hacer ese ejercicio lo vamos a llevar a la construcción de un PIG. Aquí me disculpo, mi pantalla ahí se ve negra por, no sé pues qué pasa como con el tema modo nocturno, pero ustedes allá ya lo ven pues en blanco, bien organizadito en sus computadores. Y la idea es que ustedes llenen estas casillitas con sus datos reales y si tienen un presupuesto, traten de ponerlo aquí también. Si no, visualicen uno o hagan uno de cuál debería ser el ideal. Entonces van a realizar ese PIG tomando este ejemplo con sus datos reales, llenan esa información y finalmente, luego de analizar todos esos indicadores, todos estos resultados que ustedes les dio, traten de establecer esos planes de mejora. Listo, dejen como, acá les pongo pues como unas orientaciones para que ustedes establezcan una ruta de trabajo. De pronto esto también lo pueden hacer acompañados por su consultor que les puede dar ideas o mejores prácticas. Cualquier dudita ya nos la hacen saber con este taller, sino que de pronto muy claro para que salgan manos a la obra a aplicar con cada uno en sus negocios. Ah, bueno, Juan, no, muy bien. Entonces yo creo que así ya sí podemos cerrar. Ujú. Sí, porque veo que aquí ya no tenemos ninguna duda, ninguna inquietud. Recuerde entonces las personas que no estén interesadas en la asesoría, hacérnoslo saber ahí en el panel de preguntas para no programar su consultor. Bueno, de nuevo Dale. entonces, muchísimas gracias por participar, Juan David, a ti muchísimas gracias y espero que tengan una mañana muy productiva. Hasta pronto. Dale, Tatiana, muchísimas gracias a todos por participar.